Está aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Yo creo que deberíamos poner una advertencia que si alguien es chaira, pensaba que el gobierno de Enrique Peña Nieto eran los imbéciles para manejar la economía, que le bajen al sonido. Que no lo vean esta sección. Estoy seguro que lo Hoy aguantan presenta todos. la Secretaría de Hacienda Sí. el informe de finanzas públicas al cierre del año pasado. Le toca a la Secretaría de Hacienda porque es una institución. Y los números son verdaderamente buenos. Primer gran dato. Hay un tema que son las necesidades especiales de financiamiento del sector público. Para explicarlo muy sencillo. Es lo que tiene que pagar el gobierno más los organismos regulados. O sea, más deudas de los estados, Pemex, CFE, etcétera, etcétera, etcétera. Es como lo que debes tú en tu tarjeta más tus tarjetas adicionales. Cuando se hace el presupuesto, la Secretaría de Hacienda estimaba que iba a ser 2.5% del Producto Interno Bruto. Fue 2.3%. Entonces, eso libera espacio fiscal. O sea, en lugar de que tener que destinar este porcentaje a pagarlo, tienes más dinero para invertir. Durante todo el año pasado, la deuda como porcentaje del PIB, que es la única manera de medirlo, porque el dinero siempre crece. Estamos en el 46. 44.8. Ese es el dato que... Ese es el dato de hoy. 44.8. Esperaban que fuera 45.3. Sí. Bajó también más de lo que esperaba la Secretaría. O sea, los números están siendo verdaderamente buenos. La deuda, esta disminución de la deuda significa que bajó un punto como porcentaje del PIB la deuda durante todo el año pasado. O sea, entre 2017 y 2018 bajó la deuda en un punto del PIB. Más allá, el 80% de números cerrados de la deuda interna está a tasa fija y con un promedio de vencimiento de 8 años. El 100% de la deuda externa está a tasa fija. ¿Qué significa esto? Que si hubiera una depreciación muy fuerte del peso, que si hubiera una crisis mundial, la deuda de México extranjera no se mueve, porque se mueve el tipo de cambio. Entonces debes más por el tipo de cambio. Pero la tasa de interés está fija y el periodo de vencimiento es de largo plazo. Se dio a conocer el INEGI, el informe adelantado del PIB, que varía un poquito. 2%. El 2%. Eso quiere decir que el sexenio de Enrique Peña Nieto es el primer sexenio desde 1969 que todos los años hay crecimiento económico. Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, todos por lo menos tuvieron un año donde la economía cayó. Todos por lo menos tuvieron un año en los que la economía cayó. Salvo Peña. Sí. Alguien puede decir, ¿es decepcionante que sea 2.4 en promedio? Sí, pero fue un crecimiento constante, que eso es más importante que de repente tener un año de 6 y uno de una caída y luego uno de un rebote. No hemos tenido una caída en la economía desde 2009, cuando fue la crisis financiera internacional. Quiere decir que 2010 a la fecha la economía mexicana está creciendo. ¿Que vamos a crecer? ¿Cuánto creceremos este año? Yo le calculo que entre 1.5 y 1.8%. Pues vamos a seguir, es una cadena. Dice el presidente que va a ser mayor que eso. El presidente tiene un error, hay un error de concepto. Primero, no se puede, porque hay una inercia económica. Y segundo, la propia estimación que él firmó, porque el presidente es el que firma los criterios generales de política económica, habla de entre 1.5 y 2.5. Hoy no hay nadie que diga que más, porque si bien Estados Unidos está mandando señales, la Reserva Federal está mandando señales de que... Pero tú no crees que subir. se puede alcanzar la parte alta de esa estimación. No, por una razón sencilla. El mismo dato del INEGI de ayer sobre el comportamiento de la economía ya te habla de desaceleración económica. Crecimos al 1.8 cuando veníamos creciendo en los trimestres previos al 2.4, 2.7 fue el punto más alto trimestralmente durante el año pasado. Entonces ya 1.8 habla de menos. Se dan a conocer las tasas, el crédito está disminuyendo. El crédito a empresas y personas está disminuyendo. No está disminuyendo, sino está bajando la tasa de crecimiento del crédito. Quiere decir que empresas y personas están tomando menos deudas. Si ves la economía se está parando un poquito. No se está cayendo, no nada de eso. Si veníamos a 60 kilómetros por hora, vamos como a 55. Y las señales son de que podríamos bajarle como hasta 50. O sea, en esos términos. Entonces, los datos de finanzas públicas hoy le dan espacio a la Secretaría de Hacienda a decir, oigan, y podemos
vamos a tener mayores espacios, vamos a tener menores presiones, porque vienen bien las finanzas públicas. A ver, habíamos encadenado en este país varios sexenios con un equipo hacendario, independientemente del partido que gobernara. ¿Estamos más o menos manteniendo esa base del equipo hacendario de los últimos años o no? Sí hay muchos funcionarios en Hacienda que tienen ya largas trayectorias. Además hay que considerar que la política fiscal y monetaria se mantiene en dos ejes. Sí. Banco de México, que ahí no hay cambios, salvo la entrada de dos subgobernadores, que a mí me parece muy bien que sean tan independientes, que le van a dar como un nuevo aire y nuevas visiones. Porque si tienes un órgano colegiado, pues el chiste es que haya incluso visiones, pues llamarlo de alguna manera, fuera de la caja. O sea, sirve, porque además como es una votación de 5 miembros que ganan con 3, pues es bueno que haya... A mí me parece bueno que esté Esquivel y que Esquivel pueda salir con cosas que sean totalmente contrarias a la ortodoxia de Banco de México, porque es un ambiente donde se construye, se discute y se vota. Y luego están las minutas para saber por qué se votó, cómo se votó y qué es lo que se hace. En el equipo hacendario, si bien es cierto que las principales caras, Carlos Ursúa había sido secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, pero es un académico reconocido y con buena formación. Está Arturo Herrera, que también Arturo Herrera había sido secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. De hecho, uno sustituye al otro y todo, y el chisme es que va a pasar más o menos lo mismo. Que Ursúa no quiere estar un largo periodo como secretario de Hacienda y que Herrera se haría cargo de la Secretaría. Independientemente de eso, pues, pensar con demasiado futuro, está en la Dirección de Seguros y Valores Carlos Noriega. Carlos Noriega, hay que recordar que fue subsecretario de Hacienda. Y fue el subsecretario de Hacienda que hizo el sistema de pensiones. O sea, él desde Hacienda diseñó el sistema, el sistema de las Afores lo diseñó él. Por eso cuando oyes hablar a la Amafore y oyes hablar a la Secretaría de Hacienda, están hablando del mismo, tienen muy claro qué es lo que quieren. Entonces yo te diría que sí hay mucho nombre nuevo, pero entienden este principio que yo lo repito mucho y me gusta repetirlo porque no existe economía de izquierda ni de derecha. Eso no es cierto. Existe buena economía y mala economía. Si te gastas más de lo que tienes, puede ser de izquierda, de derecha, de centro. Encuentra la afiliación política que quieras y pon la etiqueta que quieras. Te estás equivocando. Si gastas lo que tienes y con eso generas mayor riqueza, puede ser de izquierda, de derecha, de donde sea, y estás haciendo lo correcto. Incluso ve la actitud que ha tenido la Secretaría de Hacienda en contra de la Secretaría de Energía. Rocío Nale Sobre el tema de Fitch. Primer dato importante. Hay un diferencial de casi 3 puntos porcentuales entre el costo de la deuda de Pemex y el costo de la deuda del gobierno. Van a la misma presentación con inversionistas, van la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía y Pemex. Después de la reunión todo el mundo sale hablando maravillas de la Secretaría de Hacienda y de la deuda soberana, considerando que son caras nuevas en los dos casos. El gobierno mexicano puede colocar en la primera ventana que se abrió en el año 2,000 millones de dólares de deuda con el interés de hasta 4 veces de los inversionistas de comprar. O sea, México hubiera podido colocar 8,000 millones de dólares de deuda. Sí. Hoy no hay modo, te rebajan la calificación de que Petróleos Mexicanos pueda salir a colocar 15,000 millones de pesos como necesita en su programa. ¿Qué está haciendo Hacienda? Como entiende que es no solo el tema Pemex, que es muy importante en sí mismo, pero es el tema, la deuda soberana, la deuda de las empresas, el crecimiento de la economía, la recaudación y al final del día el bienestar de las personas, le facilita el margen fiscal que le permitirá 11,000 millones de pesos, de la carga fiscal en 11,000 millones de pesos que los puede destinar a inversión, serían 66,000 millones de pesos en el sexenio. Y está tomando medidas. Hoy en la conferencia de prensa, el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda decía, la situación de Pemex no se va a arreglar en un año, porque ya ves que hay quienes estaban diciendo que que tienen la mejor salud porque tienen autoridad moral y todo ese tipo de cosas, y que están esperando, que están trabajando con la Secretaría de Energía en que la Secretaría de Energía presente un plan financiero consistente. Creo que tienen un problema, que todavía Octavio Romero
está acomodando los sobres manilas de su oficina, porque es como su nivel, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Insisto, plena crisis energética. Sí, en Azcapotzalco, en el túnel de Azcapotzalco. ¿Qué tiene que hacer? Además, sin cascos, sin guantes. Se fue a tomar la foto. Le pareció divertido. Pero el día que te bajan la calificación debe estar pegado al teléfono hablándole a los inversionistas de, oye, pues que sea de otro modo. Pascal, nos vemos mañana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.